Del Dale. día, 8:10 de la mañana, está del otro lado de la pantalla Sabrina Olivera, que es magíster en Relaciones Internacionales, especialista en India. ¿Cómo te va, Sabrina? Buenos días. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Marcelo, Fabián, Melissa, ¿Qué tal? ¿todo bien? Buenos días. Bien. Bueno, gracias como siempre, ¿no? Gracias por estar No, gracias a ustedes. tan tempranito del otro lado. Bueno, anoche realmente me sorprendí con lo que estaba leyendo de India, ya lo vamos a comentar. Vamos a arrancar con algo más light, si se puede decir light, porque la pandemia está privando más que nunca la educación a los niños pobres de la India, ¿no? Sí, bueno, voy a decir algo que es una obviedad, ¿no? Pero la pandemia lo que hizo es poner en evidencia los problemas estructurales y las desigualdades de los países, Claro. sobre todo los países en emergencia. India no escapa a esta cuestión. El tema con India y respecto de la escolaridad es que las clases efectivamente se habían suspendido al momento del inicio de la pandemia, esto no se reanudó, y hay varias cuestiones a considerar. Primero, la gran desigualdad que hay entre las áreas urbanas y las áreas rurales respecto de la conectividad. Entonces eso hizo que muchos chicos que viven en áreas rurales no pudieran continuar con la escolaridad. En segundo lugar, también el hecho de que sus padres o sus familias se vieran desprovistos de sus empleos, también en razón de la pandemia, hizo que los chicos tuvieran que salir a trabajar y apoyar a sus familias en esa temática. Por otra parte, también en algún momento se creyó que la pandemia iba a golpear fuertemente a los niños, o sea que el COVID los iba a afectar realmente, y esto es algo que esta semana fue descartado de plano, en el sentido de que lo más probable es que los chicos cursen la enfermedad si es que la contraen de manera asintomática, pero el problema, y es que lo están empezando a advertir e identificar, es la salud mental de los chicos. Entonces, digamos, es un contexto muy complejo, digo, así como en términos de trabajo, por ejemplo, las mujeres es el sector que también se ha visto fuertemente golpeado por esta cuestión, no solamente por las tareas del cuidado, sino también por la pérdida de los trabajos. También otro sector fuertemente afectado por la pandemia es el de los niños que estaban en edad escolar. Claro, dice la nota por allí que hay chicos que han tenido que desafiar las selvas de la India, que está llena de serpientes, para tratar de conseguir la señal de Wi-Fi. Es increíble. Claro. O que 3 personas tengan que compartir un teléfono, o que hayan tenido que pedir plata prestada para poder comprar un teléfono porque no tienen cómo hacer educación virtual. Pero lo peor de todo, digo, el grado de hijo de putés de la humanidad, ¿no? Y de la humillación, de tener que... Hay una red de tratas en la India, de trata de personas, donde hay familias muy pobres que no tienen nada, que se han quedado con las manos vacías con esta pandemia, y que ofrecen a sus hijos a cambio de comida, sexo, por trueque de alimentos. Es increíble lo que estaba leyendo anoche. Te digo sinceramente, uno se queja de cosas que pasan acá en Argentina, pero digo, hay países o hay realidades que son tremendas, denigrantes y humillantes, ¿no? Mira, 2 cuestiones con relación a eso que acabas de mencionar. Efectivamente, es muy común que las familias contraigan algún tipo de préstamo para acceder a un teléfono que les permita continuar la escolaridad con los chicos. Ahora bien, ¿en qué condiciones son tomados esos préstamos? Porque en el área rural, sobre todo, la figura del prestamista es absolutamente presente. Mira. En efecto, hay algunos académicos que tratan las microfinanzas rurales, en las que dicen, en algún momento vamos a tener que incorporar la figura del prestamista, de algún modo, o sea, formalizarla, porque es tan presente que forma parte hasta de la cultura de la ruralidad en India. Y en efecto, ¿qué pasa con esos préstamos? Las condiciones de devolución son totalmente usurarias. Entonces, lo que termina ocurriendo es que o tienen que vender sus propios objetos, o recurrir
a ciertas situaciones como la que mencionabas acerca de la trata, o mismo los padres o los jefes de las familias terminan suicidándose para no dejarles a sus hijos las deudas que contrajeron en el ámbito rural, con lo cual eso, digamos, es algo que efectivamente se había acentuado en la pandemia. Y lo segundo, y respecto de la trata es uno de los grandes problemas de India, en efecto. Y esto era así inclusive antes de la pandemia, con lo cual después de la pandemia no me quiero imaginar, porque no solamente hablamos de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, sino que también hablamos de niños para la trata. Y de hecho, ahora no me puedo acordar el número, pero, como decirte, 40 niños desaparecen y no son vueltos a ver. O sea, la gran mayoría no son vueltos a ver por sus familias, y sobre todo porque los trasladan de un estado al otro. Y ahí efectivamente se pierde el rastro. Y lo que tiene también, con respecto a la trata, particularmente India adoptó la convención y el protocolo adoptado en Naciones Unidas sobre la trata de personas. Y no sé si lo han visto, pero la definición que adopta ese instrumento internacional respecto de la trata es muy amplia. Y entonces abarca no solamente como la captura de la persona, sino también el traslado y la recepción. Y no implica solamente a las mujeres, sino que también, o sea, habla de personas en general, porque tiene que ver con cualquier fin de explotación, sea sexual o sea laboral, por el cual haya un ardid, es decir, un engaño para que estas personas de algún modo consientan ese traslado. O sea, generalmente son engañadas. Y son engañadas por varios motivos, inclusive, digo, teniendo en cuenta India, que es un país en donde la gran mayoría de los matrimonios se concertan, la promesa de matrimonio es una gran excusa para generar la trata de personas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre a nivel interno? A nivel interno hay una cantidad de leyes que abordan esta cuestión que hace que, en definitiva, ninguna se termine aplicando. Y, en efecto, dentro de la propia organización, la SARC, que es la organización, es la Asociación Regional para la Cooperación en Asia del Sur, también tiene un instrumento sobre la trata de personas, pero a diferencia de lo que acontece con la definición de Naciones Unidas, la SARC adopta una definición de la trata muy restringida y simplemente es la compra y venta de mujeres para fines de explotación sexual. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió hace, creo que si no me equivoco, 2 años o ahora con esto de que estamos ya en 2021, no sé si fue en el 2019 o fue en el 2018, se presenta un proyecto de ley en India, lo que vendría a ser la Cámara de Diputados, y de hecho es aprobado ahí, con la finalidad de adoptar una única ley para efectivamente implementar en lo que tiene que ver con la trata de personas y de algún modo derogar todas las leyes anteriores que impidan su aplicación. Nunca llegó a la otra Cámara, o sea, lo que vendría a ser nuestro Senado, nunca llegó a eso, lo cual es una enorme pena porque realmente se necesita una normativa de este estilo, pero también no hay que dejar de tener en cuenta que para que ocurra la trata, y digo esto a todo nivel, o sea, no me refiero solamente a los centros urbanos, sino también a las áreas rurales, es que vos necesitas la connivencia de ciertos estamentos estatales o institucionales, y particularmente me estoy refiriendo a la policía. Claro, lógico. Entonces, la policía y otros estamentos también, ¿no? O sea, porque esto ocurre también a la vista de todos y evidentemente nadie adopta una decisión. Pero bueno, hasta eso había sido como las últimas novedades respecto de la trata y realmente hay un gran problema porque con la pandemia una de las grandes problemáticas que han surgido es la cantidad de chicos y chicas que quedaron huérfanos. Entonces, muchos de ellos tendrán la suerte de continuar viviendo con sus familias, si es que tienen otros familiares, otros tendrán la posibilidad de ir a algún tipo de hogar, y otros, ya sabemos, probablemente sean víctimas, lamentablemente, de algún tipo de actividad delictiva. Sí. Te interrumpo, Sabrina, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Vos sabés que me quedé pensando en esa película ¿Quién quiere ser millonario? ¿No? Me quedé... Sí. No, viviendo la miseria, teniendo en cuenta la gran población que tiene la India,
que es un común denominador, la trata de personas en lugares más pobres, ese ardido engaño que vos mencionaste, estas organizaciones que son organizaciones mafiosas y de delitos complejos internacionales también, ¿no? Exacto. Porque o sea, hay varios componentes. Y particularmente en India, lo que ocurre también es que hay un triángulo entre Bangladesh, India y Nepal. Mirá. Ahí hay como una cuestión. Por eso es un delito transnacional, digamos, Claro. porque participan varios estados o los agentes que participan en el delito son transnacionales. Pero ¿qué pasa? Bangladesh y Nepal no adoptaron el protocolo de Naciones Unidas, con lo cual ellos a nivel internacional no estarían obligados, pero India sí. E India es no solamente origen de trata, sino también destino y tránsito. Sabrina, saliendo un poco del tema de la trata, bueno, seguramente después seguiremos con algunas cuestiones de la situación en India con la pandemia. Te pregunto por una visita que tuvo India en la semana anterior, que es la visita del secretario de Estado Anthony Blinken de Estados Unidos, y un balance de, bueno, qué quedó de esta visita, cómo está la relación hoy Estados Unidos-India, y bueno, qué vínculos o qué cuestiones se establecieron en esa visita. Bien, bueno, lo primero es la fuerte intención de Estados Unidos de que India sea el contrapeso en la región de China, ¿no? Esto ya lo sabemos todo, está fuera de toda discusión. Ahora, no solamente que sea el contrapeso, un límite, sino también que sea, digamos, la intención de Estados Unidos es que India sea la alternativa. Y con esto me refiero también inclusive a la alternativa para que las empresas se establezcan en India y no en China, por ejemplo. Ahora bien, sabe Estados Unidos muy bien que la pandemia ha golpeado a India enormemente y que esto ha tenido sus consecuencias económicas. Entonces, si la brecha entre India y China ya era grande respecto de eso, bueno, si India después de una segunda ola queda devastada, hay que salir de algún modo a apoyarla en ese sentido, porque realmente hay una intención de que India sea el contrapeso de China en la región. Por otra parte también hay que considerar la retirada de Estados Unidos en Afganistán. Claro. ¿Por qué digo que esto hay que considerarlo? Porque para India esto puede ser una oportunidad como también puede ser un problema. Cuando se retire Estados Unidos de Afganistán, el gran miedo de India es que Pakistán, que está al lado de Afganistán, empiece a articular ciertas actividades con los talibanes. Recordaremos que India y Pakistán tienen una relación absolutamente conflictiva, no solo por una cuestión limítrofe y todo lo que tiene que ver con la partición, sino que también tiene que ver con una cuestión de que se han organizado atentados terroristas e India le endilga a Pakistán que esos atentados se han organizado desde ese país. Entonces, si Pakistán acude a Afganistán a ayudar a los talibanes, India sabe que eso es un efecto cascada, que probablemente la va a impactar. Ahora bien, ¿por qué tampoco estaría bueno que eso ocurriese? Porque India estaría desplegando y todos sus recursos y prestando muchísima atención a lo que acontece en Pakistán y Afganistán y descuidaría, de algún modo, todo lo que está pasando en el Indo-Pacífico. Ahora bien, sí. Sí, cerrar el concepto si queréis, después te pregunto algo. Cerrar, porque no sé, estabas terminando una idea. Sí, en realidad, dentro de Afganistán se puede mantener como cierta estabilidad y de algún modo India aparece como el actor internacional que ayuda a Afganistán a mantener esta estabilidad y de algún modo ir progresando. Bueno, ahí ya tendría como unas mejores relaciones dentro del vecindario. Pero bueno, esto será una cuestión de ver cómo se suscitan los hechos a medida que pasa el tiempo. A ver qué es lo que pasa realmente cuando Estados Unidos se termine de retirar. Bien, vuelvo a lo social. Yo hoy estoy muy no, está bien, a mí me encanta ese tema. Muy humanístico estoy. Hoy me desperté muy humanístico.
Vuelvo a lo social, digo, hablando de la denigración, de las grandes diferencias sociales que hay en la India, digo, ¿hay alguna posibilidad de apertura mental, digo, de romper con esa rigidez del sistema de castas? Digo, porque eso, digo, permitiría algún tipo de avance, ¿no? Para tratar de que la diferencia no sea tan abismal. Digo, ¿hay alguna posibilidad de que ese sistema de castas se abra o lamentablemente va a ser o va a seguir siendo ese sistema social que va a marcar la realidad en todos los aspectos de la vida de la India? ¿Se entiende, bueno, no? Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, yo creo que alguien podría decirte, bueno, pero mirá qué apertura que hay, que el primer ministro de India proviene de una casta baja. Eso es, por un lado, lo que alguien te podría llegar a decir. Ahora bien, respecto de la rigidez del sistema de castas, yo no creo que vaya a haber una modificación en el corto plazo. Entiendo igualmente que a mayor niveles de educación, más se dejan de lado estas prácticas por ahí, consideradas realmente discriminatorias y además desde la Constitución Nacional hay un exhorto en realidad a los estados a que no pueden permitir este tipo de discriminación. De hecho está prohibida esta discriminación, hay normativas y después hay una serie de prácticas asociadas también al sistema de castas que también están prohibidas, y no me refiero ahora, sino hace muchísimos años, y sin embargo persiste. Por ejemplo, los gujaratis, que es el estado de donde proviene Modi, el actual primer ministro. Me acuerdo que una vez yo estaba hablando con una persona y estaba hablando de la dote, es decir, como esta transferencia de propiedades o de valores desde la familia de la novia a la familia del novio para la concertación del matrimonio, ¿no? Entonces, esta persona que era de Gujarat me decía, no, nosotros los gujaratis no aceptamos dote. Bueno, ahí uno dice, bueno, habría un avance, porque efectivamente estamos hablando de dejar atrás una costumbre que tal vez para ellos no está mal vista. Para nosotros sí, a la luz de nuestra experiencia, de nuestra trayectoria y de donde vivimos. Pero el sistema de castas a mí me parece que va a ser mucho más difícil de erradicar, mucho más difícil, porque realmente acá tiene que ver con cuestiones religiosas, tiene que ver con una costumbre sumamente arraigada, tiene que ver con una cuestión social también. Y la verdad es que también, digo, pensando y asociando un poco con la pandemia, digo, bueno, si tantas personas han visto afectada su nivel educativo, digo, la continuidad de sus estudios, bueno, digo, se ve más difícil. Bien. Es más difícil eso. Sabrina, bueno, esto ya lo dejo para una próxima entrevista, pero sería muy interesante hacer otra entrevista sobre la situación de las mujeres y el síndrome de las mujeres faltantes, como otra cuestión también cultural de India, la desigualdad de género en el país. Pero para ir cerrando... Sí, las missing women. Exacto, para ir cerrando quería consultarte sobre un tema que Marcelo lo mencionó en otro programa y sigue apareciendo de vez en cuando también en las noticias, que es el río Ganges y la contaminación con el tema de cadáveres o fallecidos por el COVID. ¿Cómo está la situación del río en este momento? No, mira, permanentemente hay noticias acerca de vuelven a aparecer cadáveres en las orillas, y esto entiendo que va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque no sé si es prematuro decirlo, pero sí se sabe que va a existir una tercera ola en India. Eso está fuera de toda discusión, muy probablemente se esté dando en septiembre o en octubre. Dado el avance de la campaña de vacunación, lo que estaban indicando es que probablemente el pico no exceda los 100.000 casos, que un poco nos remonta a las cifras del año pasado. Entonces acá también vamos a tener que ver, bueno, si se da un pico alto, seguramente van a continuar apareciendo cadáveres en el Ganges, seguramente. Y si no, bueno, habrá que ver. Hay una política igualmente de limpieza del Ganges. Lo que pasa es que el Ganges es un río que pasa por muchísimos estados, que tiene muchas derivas también, entonces limpiarlo es un gran problema, digo, porque no es algo que lo van a instrumentar de un momento al otro. Claro. Y aparte porque tiene también una cuestión religiosa y mítica en el medio, ¿no?
Sí, sí. Entonces, o sea, uno, digo, desde la política uno puede implementar una determinada decisión, pero después, si la sociedad no la cumple porque hay una creencia muy arraigada, es complicado. Como las castas que recién decías y las leyes que prohíben la discriminación. Sí. Muy bien, hoy te digo la verdad, no pareces una magíster en relaciones internacionales, pareces una periodista del IBC, de France 24 o CNN, con ese fondo ahí de cortina y el lo que pasa es que si lo abro está el sol y no se ve nada. Hoy estás hecha una periodista, una enviada especial de Vuelta por el Universo. Bueno, Sabrina, como siempre, gracias, muy amable de tu parte. Buen fin de semana y será hasta el próximo encuentro. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Bueno, gracias, Sabrina. Buen fin de semana. Igualmente. Chao. Bueno, Sabrina Olivera, magíster en Relaciones Internacionales, especialista en India, dialogando en exclusiva con Vuelta por el Universo.